10 cosas escalofriantes de Cristóbal Colón. Hay un popular adagio que afirma que la historia la escriben los que ganan. Una sentencia que pudiera cambiarse: a la historia la escriben los que tienen el poder o los que se imponen. Y la historia sobre lo que hizo Colón en América siempre se contó desde la perspectiva de tierra a la vista. Y es que hubo una reticencia por desmontar la imagen heroica del reconocido almirante genovés. Pero desde hace unos años son muchas las palabras que se han plasmado sobre papel y otros soportes para poner coto a la serie de loas dedicadas a Colón. La nueva visión se enfoca en la perspectiva de Barco a la Vista y lo muestra como un hombre cruel que llegó a ufanarse de una gloria que nunca tuvo. La nueva descripción compagina con la de un ambicioso y tirano que violentó la tranquilidad de cientos de nativos americanos y que, junto a los tripulantes españoles, destrozó su cultura. A cambio de títulos, de oro y de muchos otros beneficios, Colón esclavizó y vendió a los aborígenes de un mundo que ya se había descubierto a sí mismo, en el que siglos antes egipcios, fenicios y vikingos ya habían visitado, de acuerdo con ciertos datos y conjeturas. Colón promovió la violación de las mujeres nativas y mutiló a los indígenas que no le pagaban los tributos en oro. Cuando en su primer viaje no logró dar con el oro que quiso, se llevó consigo a unos pocos nativos americanos para presentarlos ante los reyes. Estos colonos llevados a Europa serían instruidos para que los ayudaran a imponer la fe católica, una estrategia de Colón para persuadir nuevamente a los reyes españoles, muy especialmente a la reacia Isabel. Hoy hablaremos de 10 cosas escalofriantes que desnudan al que por años se describió como un almirante generoso al que se le adjudicó la historia gesta del descubrimiento de América. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Colón era un hombre ambicioso. Esta cualidad la resaltan varios expertos, entre ellos la doctora y profesora de historia, Úrsula Camba, quien define al almirante genovés como un hombre muy ambicioso, al que casi nadie quería, ni siquiera los de su tripulación. Colón ambicionaba el oro que había en el que él consideraba las Indias occidentales, y también las especias, que para ese tiempo eran un verdadero tesoro por sus propiedades aromáticas, culinarias, curativas y afrodisíacas. Sin olvidar que entre las pretensiones de Colón estaba la de hacerse con los títulos de virrey y gobernador de todos los territorios que descubriera. Prueba de esto es el tratado denominado Capitulaciones de Santa Fe, el acuerdo entre Colón y los reyes Fernando e Isabel. El escritor español Juan Eslava Galán ha calificado a Colón de megalómano, soberbio y ambicioso. Pero Eslava Galán también señala que el almirante hizo lo usual de su tiempo y que solo le tocó absorber la ideología del medioevo y del renacimiento. Número 2. Era todo un aprovechador. Cuando Colón se encontró en el primer viaje con los nativos americanos, estos estaban extrañados por la tez blanca, la vestimenta y la extraña lengua con la que vociferaban cosas los recién llegados, a la par de los gestos que hacían para darse a entender. Pero según varias fuentes, estos habitantes, a los que el genovés denominó indios, tuvieron un gesto de agasajo y les entregaron a los europeos suministros, animales y pequeños objetos de oro. Cientos de medios digitales hoy manifiestan que estos pequeños objetos avivaron la avaricia de Colón y su esperanza de que allí encontraría oro. Colón, en cambio, les dio puras baratijas. El desconocimiento y la ingenuidad de los primeros nativos los hizo quedar fascinados entre gorros, de tela, espejos, zapatos, cascabeles, etc. Número 3. Manipuló la situación a su favor. Tan pronto Colón se dio cuenta en su primer viaje de que en aquel lugar no era fácil encontrar lo que ansiaba, decidió llevarse a España un pequeño grupo de nativos, de acuerdo con lo informado por el sitio web El Español. Este medio reporta que cuando Colón regresó a España, se llevó consigo a 10 nativos, pero estos, aludiendo a las palabras de Colón, lo hicieron de forma voluntaria. 4 de ellos perdieron la vida en el trayecto. El genovés pensó que debía llevarlos debido a la poca cantidad de oro encontrada y presentarlos ante los reyes como aquellos a quienes instruirían bajo los preceptos de su idioma, cultura y religión. De esa manera se convertirían en los intérpretes durante los consecutivos viajes y así lograr la dominación en aquellas tierras. Los reyes católicos, en especial Isabel, quedaron fascinados ante la idea de extender sus dominios, su fe, su cultura y su idioma a esas extrañas tierras, de manera que prepararon todo para los siguientes viajes. Número 4. Esclavizó a los nativos americanos.
Algunos medios web, basándose en lo que él mismo Colón escribió en su diario, indican que el genovés pensó en esclavizar a los nativos desde que empezó a interactuar con los arahuacos, taínos y lucayanos. Colón afirmó en uno de sus escritos: serían buenos sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y hacer que hagan lo que queramos. De acuerdo con History, 6 nativos fueron capturados por Colón en su primer día en el Nuevo Mundo. El genovés comenzó a servirse de los nativos desde que tuvo contacto con ellos, así lo refiere Great Falls Tribune, citando las palabras de Colón. Y luego de que llegué a las Indias, en la primera isla que hallé, tomó por la fuerza algunos de los naturales, para que aprendieran y me diese noticia de cuánto hay por estas partes. Según el Washington Post, Colón y su tripulación se quedaron el tiempo suficiente para secuestrar a algunos habitantes, antes de zarpar para explorar otras islas llenas de indígenas. Las fuentes informan que el trato de Colón hacia los nativos tomó el matiz de salvaje y sanguinario cuando el almirante regresó por segunda vez a lo que él consideraba las Indias Occidentales y encontró muertos a los 39 españoles que dejó en la isla, que él mismo bautizó como la Navidad. Los 39 españoles habrían sido asesinados por los nativos porque estaban dejándolos sin provisiones de alimentos, además de que se estaban sirviendo sexualmente de las aborígenes. Colón entonces hizo uso de unos 1,200 soldados más que estaban a su disposición, y estos fueron autores materiales de hechos de violación y saqueo, mientras el genovés era, a la vez, autor intelectual y testigo inerte de los hechos. History también informa que Colón y sus tripulantes sometieron y esclavizaron a muchos nativos utilizando la violencia y la brutalidad. Durante los sucesivos viajes que hizo el genovés, promulgó políticas de trabajo forzado para los nativos, con la intención de que le generaran ganancias. Así los obligaba a trabajar en minas de oro hasta que quedaran extenuados. Solo en la isla de la Española ordenó que aproximadamente 1,500 hombres y mujeres taínos fuesen apresados. 600 de ellos los dejaron en la isla en calidad de esclavos, mientras que un poco más de 500 fueron enviados a España. Estas cifras la mayoría de las fuentes las respaldan en las palabras escritas por Michel de Cuneo. Este era amigo del genovés y uno de los tripulantes que lo acompañó durante el segundo viaje a América. Cuneo regresó a Europa por decisión propia y escribió en octubre de 1495 los pormenores del viaje en una carta crónica. Otro dato difundido es que Cristóbal Colón decidió no bautizar a los nativos para continuar abusando de ellos. Según varias fuentes, esto lo hizo para ahorrarse las explicaciones ante los reyes, pues de acuerdo con los preceptos del catolicismo, la esclavitud estaba prohibida. Los nativos que dejaron en la isla fueron obligados a trabajar en las plantaciones y a buscar oro en las minas. Número 5. Ordenó mutilar y asesinar a los que no cumplían con el tributo. Los nativos mayores de 14 años debían entregar una cantidad de oro cada 3 meses. De no cumplir con lo exigido, se les cortaban las manos y se les ataban al cuello hasta que se desangraran. En las zonas en las que no había oro, se les permitió pagar con algodón, de acuerdo con el historiador y biógrafo estadounidense Lawrence Bergin, quien investigó y escribió acerca de Colón. A quienes participaban en este sistema, se les entregaba una ficha de cobre o latón estampada para que la usaran alrededor del cuello, porque ese era un símbolo de vergüenza intolerable. Según informa Indian Country Today en su sitio web, al cabo de 2 años, en lo que hoy es Haití, habían muerto 250,000 nativos. Número 6. Colón comercializó a los nativos. Colón, a partir de su segundo viaje al Nuevo Mundo, no solo sometió a los nativos y los convirtió en esclavos, también tomó a un grupo de ellos y los vendió. De acuerdo con Noticonquista, la venta de esclavos fue la primera actividad comercial del genovés después de pisar América. Por ello envió aproximadamente unos 550 esclavos nativos a Europa para que posteriormente fueran subastados en el mercado de esclavos, ubicado al sur de España. Pero un aproximado de 200 de esos esclavos pereció en el trayecto. Estos datos los reporta Native Philanthropy Candid en su portal web. Tal situación hizo que Castilla dominara la trata de esclavos, muy a pesar de que la monarquía exigía que se respetaran los derechos de los nativos. Esto continuó ocurriendo, a pesar de la promulgación de nuevas leyes de 1542 que prohibían estas prácticas. Este aspecto de la prohibición es muy discutido. Andrés Reséndez es un historiador y especialista en el tema de la exploración y colonización temprana de las Américas y el Océano Pacífico. Además es autor del libro La otra esclavitud en América, cuya primera edición fue publicada en el año 2016. Reséndez opinó a una entrevista que los españoles dependían de la venta de esclavos y del trabajo forzado de esta masa de hombres y mujeres. De manera que los dueños de esclavos, en confabulación con oficiales de la corona, crearon un conjunto de subterfugios para seguir con sus planes. Esto es algo que sabía Colón y de lo que sacó provecho. Número 7. Muchos indígenas se suicidaron por las políticas esclavistas de Colón.
Los trabajos esclavizadores generaron tal desesperación entre los nativos que muchos se quitaron la vida. Las formas de hacerlo variaban, desde matarse de hambre y envenenarse con las raíces hasta lanzarse por los acantilados. El suicidio llegó a darse en masa tras la destrucción de sus tiendas, para que los españoles no tomaran los suministros que tenían allí. Y algunas madres aborígenes mataban a sus bebés para evitar la persecución y el abuso. Al respecto, Bergreen manifestó: los indios destruyeron sus provisiones de pan para que ni ellos ni los invasores pudieran comerlo. Se tiraron por los acantilados, se envenenaron con raíces y se mataron de hambre. Oprimidos por la imposibilidad de entregar tributos de oro, los indios ya no podían cuidar sus campos, ni cuidar a sus enfermos, niños y ancianos. Se habían rendido y suicidado en masa para evitar ser asesinados o capturados por los cristianos y para evitar compartir con ellos su tierra, sus campos, arboledas, playas, bosques y mujeres, el futuro de su pueblo. Número 8. Convirtió en esclavas sexuales a las nativas. Colón vendió a las nativas a sus tripulantes como esclavas sexuales, de acuerdo con Indian Country Today, con la intención de tener sexo con ellas. Él y sus marineros asaltaron pueblos. Pero quizá lo más temible de la acción es que tomaba a niñas de 9 años en adelante, y de eso el mismo Colón dejaría constancia al escribir: tan fácilmente se consiguen 100 castellanos para una mujer como para una hacienda, y es muy general, y hay bastantes traficantes que andan buscando muchachas. Las de 9 a 10 están ahora en demanda. Según los registros, el genovés secuestró a una mujer caribe y se la entregó a Michel de Cuneo. Al respecto, escribió lo siguiente: mientras estaba en la barca capturé a una mujer muy hermosa, que el señor almirante Colón me dio. Número 9. Colón permitió el uso de perros de guerra contra los nativos. Colón y el resto de los europeos, en su mayoría españoles, llevaron en el segundo viaje a perros de guerra que al final usaron como huestes, a los que lanzaban contra los indígenas. ABC Historia, basándose en el dossier escrito por el doctor en Historia de América, Ricardo Piquera Céspedes, relata que, en un principio, los perros fueron llevados para asustar a los nativos. Uno de los ataques de estos perros se dio por primera vez el 24 de marzo de 1495, en lo que es hoy Santo Domingo, según Sergio Grodinsky, experto en historia canina. Grodinsky expresó que 20 perros se usaron contra los indios caribe, y desde ese momento se emplearon con ese propósito. De acuerdo con lo que señala Indian Country Today, los nativos llegaron a ser cazados por los perros de guerra, en una cruel práctica conocida como la montería infernal. Según ABC Historia, Cristóbal Colón señaló que no iría a ninguna parte sin ellos, y que cada uno de estos lebreles valía como 10 hombres. Los terribles perros de guerra eran un mestizaje entre dogos y mastines, y provocaban pavor en los aborígenes. Número 10. Colón fue terrible hasta con los españoles bajo su mando. El gobierno de Colón fue también brutal con su tripulación. Todo indica que, en una ocasión, los hombres al mando del almirante genovés tenían tanta hambre que cambiaron oro por comida. Esto provocó la ira de Colón y ordenó que por lo menos unos 12 de estos hombres fuesen azotados en público y atados por el cuello y por los pies. Se sabe que Colón viajó con sus hermanos a América. Uno de ellos, Bartolomé, desnudó a una mujer y la hizo desfilar sobre los lomos de una mula por haber insinuado que Colón era de casta humilde. Pero el castigo fue más allá cuando Bartolomé también ordenó que a la mujer le cortaran la lengua. La historiadora española Consuelo Valera leyó este y otros hechos en un documento redactado por Francisco de Bobadilla, quien fue miembro de la Orden de Calatrava, que era una orden de caballeros religiosos. Los reyes católicos habían pedido a Bobadilla investigar las acciones de Colón en lo que consideraban las Indias Occidentales. Cuando Bobadilla redactó el informe, fungía como gobernador de Indias, en sustitución del almirante genovés. El documento había estado oculto en un archivo estatal de Valladolid, y en él se expone al genovés como un tirano. Varela manifestó que en cuanto Colón supo lo que hizo Bartolomé, lo felicitó por defender a la familia. Sobre la crueldad de Colón con los hombres que tenía a su mando, Bergreen escribió: incluso ordenó que le cortaran las orejas y la nariz a un sinvergüenza, que también fue azotado, encadenado y desterrado de la isla. Ordenó que clavaran la mano de un grumete en público, en el lugar donde había sacado una trampa de un río y pescado. Los azotes por infracciones menores ocurrieron con una frecuencia alarmante. Colón ordenó que un malhechor recibiera 100 latigazos, que podrían ser fatales, por robar ovejas y otro por mentir sobre el incidente. Un tipo desafortunado llamado Juan Moreno recibió 100 latigazos por no reunir suficiente comida para la despensa de Colón. Otros tantos hechos tuvieron lugar durante las expediciones de Colón. Por ejemplo, el asesinato de bebés por parte de los tripulantes europeos, quienes golpeaban a los bebés indígenas contra las rocas y mientras sus padres observaban con dolor la terrible escena.
La descripción de Colón como el hombre que descubrió América y que la civilizó se ha derrumbado ante las evidencias. Hoy, gracias a los registros escritos, incluidos los de Colón, y a una seria y exhaustiva investigación, se sabe de estas atrocidades y otras tantas cometidas por esta figura que, lo queramos o no, forma parte de la historia incomprendida de nuestra América. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de estas 10 atrocidades de Cristóbal Colón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.